Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6 minutos y 2 de la tarde. Estamos con el espacio Un Poco de Derecho de Marín y Mateo, abogados, y hoy tenemos con nosotros a Jorge Martorí. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José, muy bien, ¿y tú? Muy bien, hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de herencias y rentas, una buena combinación. Bueno, depende para quién. Bueno, así es, como bien dices, hoy vamos a tratar un asunto que está de extrema actualidad, porque ahora mismo estamos en periodo de los contribuyentes tener que hacer nuestra declaración de la renta del año 2022 y el tema es en concreto la repercusión que tienen las herencias, cuando uno hereda, en la declaración de la renta que tiene que hacer del año que ha heredado. Y nos vamos a referir tanto a los herederos, es decir, a la declaración de la renta del que recibe esa herencia, como a la declaración de la renta del fallecido, del propio fallecido. Y es que cuando llega este periodo de hacer declaraciones de la renta, hasta ahora que acaba a finales de junio, pues son un montón los clientes que nos llaman que en el 2022 les gestionamos una herencia y ahora pues les surgen las dudas, o porque un vecino lo ha dicho, o porque ha escuchado en la tele, o por cualquier otro medio que han tenido conocimiento de estas cuestiones, ¿vale? Por lo tanto, por un lado, la duda que se les plantea en primer lugar es si tiene que hacer la renta de la persona que ha fallecido, ¿vale? Porque alguno a lo mejor ni se lo ha planteado, pero es así, se tiene que hacer la renta de la persona que ha fallecido. Ahora entraremos en más detalle. Y por otro lado, también los clientes nos preguntan el hecho de haber heredado, si les va a repercutir en su propia renta, en su propia declaración de la renta. Vamos a referirnos, si te parece, primero a la declaración de la renta de la persona fallecida, y en este caso pues hemos de señalar que el fallecimiento de esta persona no nos exime como herederos de la obligación de presentar la declaración de renta del fallecido, cuando por sus ingresos, sus circunstancias personales económicas, pues el fallecido estaba en la obligación de realizar la renta, de presentarla, y no lo ha hecho por cuestión del fallecimiento, obviamente, ¿vale? Algunos clientes, pues como decía, es una cuestión que ni se han planteado hasta que hablan con nosotros y se lo explicamos. Para el caso en que el fallecido tuviera esa obligación de presentar la renta, hemos de distinguir dos supuestos. El supuesto en que esa declaración de la renta sale a pagar y el supuesto en la que sale a devolver, ¿vale? En primer lugar, en cuanto a los casos en los que sale a pagar la declaración de la renta, el importe que haya que pagarse, que el fallecido tenía que haber pagado, y como consecuencia los herederos, que aceptan lo bueno y lo malo, tienen la obligación de pagar, pues pueden hacerlo, por un lado, o domiciliándose en la cuenta del fallecido, si todavía está activa, en ocasiones ya no está activa, no se ha cancelado tras los trámites de herencia, en la mayoría de casos sí, o también puede domiciliarse en la cuenta de uno de los herederos, o incluso pagando en ventanilla y en el banco, o mediante un pago electrónico, mediante tarjeta, ¿vale? En el caso de que salga a devolver, además tenemos que distinguir dos supuestos: cuando la cantidad que Hacienda tiene que devolver a los herederos del fallecido es igual o inferior a 2.000 euros, y cuando la cantidad a devolver es superior a esos 2.000 euros. En ambos casos, los herederos tendrán que presentar un modelo en Hacienda que es el H100. La declaración de la renta es el modelo 100, aquí es el H100, para no olvidarnos, herederos 100, H100. Para el primero de los casos, es decir, aquel que la cantidad de devolver es igual o inferior a 2.000 euros, los requisitos son muy pocos, son muy básicos, porque Hacienda lo que exige más requisitos es cuando superamos los 2.000 euros. En concreto, cuando se trata de menos o de 2.000 euros, tan solo nos van a pedir el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades, el testamento si lo hay. Si no lo hay, no nos piden declaración de herederos. En cuarto lugar, el libro de familia. En quinto lugar, si hay varios herederos y se quiere que lo cobre todo uno de ellos, pues autorización del resto y DNI de todos. Y en sexto lugar, un certificado de titularidad bancaria donde cobra ese dinero.
¿vale? Por lo tanto, es muy sencillo. Son documentos que habitualmente al fallecimiento de un familiar inmediatamente o en breve tiempo se recopilan. Ahora bien, en los casos en los que la cantidad a devolver es superior a esos 2.000 euros de los que hablábamos, pues la documentación empieza a complicarse un poquito más. ¿Por qué? Pues porque además de los documentos a los que ya nos hemos referido, cuando se trata de cantidades inferiores a 2.000 euros o de 2.000 euros, en primer lugar, si no hay testamento, te obligan a hacer la declaración de herederos, con lo cual ya tienes más trámite, más gasto. Y en segundo lugar, exigen que se liquide el impuesto de sucesiones por la cantidad que sale a devolver, ¿vale? Con lo cual, más trámite y más gasto. Y ya por último, en el caso de que sean varios los herederos, no basta con una mera autorización como en el anterior caso, sino que aquí te exigen o que exista una cuenta en la que todos los herederos sean cotitulares o que uno de los herederos tenga un poder notarial en el que los otros le dan poder para poder cobrar esa cantidad. Por lo que, como vemos, cuando superamos esos 2.000 euros, las exigencias de la Administración pues son bastante superiores. También tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de devolver, es decir, de recibir el dinero que hubiera correspondido devolverle al fallecido, podemos elegir dos formas de recibirlo, que puede ser o a través de transferencia o a través de cheque bancario, ¿vale? Con el cheque bancario nos evitamos todo este problema de las autorizaciones, de los poderes, de la cuenta entre todos los herederos. Es un poco más sencillo de tramitar, aunque es mucho más fácil hoy en día, pues te hacen la transferencia y te olvidas. Pero que sepamos también eso, que podemos recibir esa devolución mediante un cheque bancario. Por otro lado, hemos hablado ya de la renta de la persona fallecida, pues ahora toca hablar de la declaración de la renta de los herederos, de los propios herederos, de los que reciben bienes tras aceptar una herencia, que también es algo que a muchos clientes les preocupa y es pregunta fundamental cuando hacemos el trámite de una herencia. ¿Esto cómo me afecta la renta? ¿Vale? Por lo tanto, debemos saber que cuando una persona recibe una herencia, como ya hemos hablado en muchos otros programas, esta persona está obligada a liquidar el impuesto de sucesiones. Es decir, que por el hecho de heredar no se paga en la declaración de la renta, porque tú ya estás liquidando otro impuesto que es el impuesto de sucesiones. Si el heredero, el que recibe esos bienes, por sus ingresos y sus circunstancias económicas, antes de heredar no venía estando obligado a presentar declaración de la renta, porque no llegaba a los límites, pues tampoco debe hacerlo al heredar. Porque, como digo, por heredar se liquida el impuesto de sucesiones, no la renta. Esto no quiere decir que si una vez he heredado, cuando me descargo el borrador de la renta, pues no vaya a aparecer las propiedades que he heredado o la parte de propiedades que he heredado. Pero no por ello quiere decir que se vaya a tributar por haber recibido en herencia esos bienes. Lo que sí que tributa o sí que conlleva el pago en la renta es sacarle provecho a lo que tú has heredado, que no es lo mismo que heredar, ¿vale? Es decir, si yo heredo un piso y lo alquilo, le estoy sacando un provecho, una rentabilidad. Esa rentabilidad sí que tributa en la renta, pero tributa por el rendimiento que yo le estoy sacando a ese piso, no por el hecho de haber heredado el piso. O, por ejemplo, yo recibo en una herencia un dinero y con ese dinero digo, pues voy a comprarme acciones, voy a invertir en bolsa. Si tributan no es por el hecho de haber recibido ese dinero, sino porque al invertirlo en acciones, las acciones me han dado unos beneficios y esos beneficios son los que yo voy a declarar en la renta como una ganancia, ¿vale? Pero no por el hecho de haber recibido el dinero. O el ejemplo muy habitual, cuando entre varios hermanos heredan un piso y luego deciden venderlo. No van a pagar en la renta por haber heredado ese piso, sino que en la renta se va a pagar por la ganancia que hayan obtenido al venderlo. Es decir, si yo heredo un piso por 100 y lo vendo por 200, he ganado 100. Pues lo que va a tributar en esa declaración de la renta es esos 100, no por el hecho de haberlo heredado. Y en el caso de que estabas comentando de heredar un piso, si
no lo vendo, sino que lo dono a un hijo, ¿también hay que declararlo en la renta? Sí, efectivamente. Hacienda entiende que el hecho de donar un inmueble a un hijo, ¿vale? Tiene las mismas repercusiones en la renta que el hecho de haberlo vendido a un tercero. Por lo tanto, como decía antes, cuando hablamos de la venta, si yo lo he heredado por 100 y se lo dono a mi hijo por 200, pues tendré que pagar por esa diferencia porque Hacienda entiende que estoy ganando 100 y eso que no recibes de tu hijo ningún importe. Pero bueno, Hacienda equipara en cuanto a ganancias patrimoniales en la renta una venta a una donación a un hijo. Es lo mismo. Y siguiendo con el piso, ya que lo tenemos, si tengo un piso con mi hermano y mi madre sea la usufructuaria, ¿también nos afecta en la renta? Bueno, claro, en este caso, vosotros, digamos, entiendo que seríais los propietarios, los nudos propietarios y tu madre la usufructuaria. Es un supuesto muy habitual cuando fallece el padre, pero aún queda la madre, el padre le ha dejado el usufructo a su esposa, ¿vale? En estos casos, a los nudos propietarios, es decir, a ti y a tu hermano, en este ejemplo, no os afectaría, porque sois nudos propietarios, porque como lo mismo que decía antes, no podéis sacarle una rentabilidad a ese piso. ¿Por qué? Porque la usufructuaria es tu madre y ella es la que tiene la posibilidad de sacarle un rendimiento, ya sea porque vive ahí o porque decide alquilarlo y percibir las rentas. Pero a vosotros, como nudos propietarios, no os repercutiría en la renta, sin perjuicio de que cuando te descargues el borrador a ti te va a aparecer tu tanto por ciento de propiedad, ¿vale? Pero eso no va a derivar en que tú tengas que pagar ningún tipo de cantidad por tener esa nuda propiedad. Y a nivel general, y pregunta también importante que nos hacemos todos al principio, ¿cuándo tiene uno la obligación de hacer la renta? Bueno, a ver, sin tampoco ser muy exhaustivo, ¿vale? Porque hay muchas peculiaridades y además cada año cambia, ¿vale? Cambian los importes, cambian los requisitos. Como regla general este año, bueno, en el año 2022, perdón, o sea, la renta que hacemos este año, que se refiere al ejercicio 2022, tiene la obligación de presentar la declaración de la renta a aquellos trabajadores que reciban unos rendimientos de trabajo, un salario superior a los 22.000 euros anuales, siempre que lo reciban de un único pagador, o en el caso de que reciban de dos pagadores, has cambiado de trabajo a mitad de año, pues en ese caso el límite es inferior, son 14.000 euros, ¿vale? Como máximo, y además el segundo pagador tiene que haberte pagado más de 1.500 euros anuales, ¿vale? Y además están otras circunstancias que son, pues como decíamos, has vendido un piso y tienes una ganancia, has alquilado un piso y también tienes un alquiler y tienes unos rendimientos, ¿vale? Por lo tanto, a modo general y sin ánimo de ser exhaustivo, en esos casos se tendría la obligación de hacer la declaración de la renta. Como hemos visto que este tema da para muchas dudas y sobre todo, como siempre nos decís y tenemos ya muy bien aprendido, cada caso es particular y hay que verlo al detalle, no se puede generalizar. Si alguno de nuestros oyentes tuviera alguna duda al respecto de su renta o si ha vendido un piso, lo quiere vender, cómo le puede afectar, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros para que le podáis ayudar? Pues puede o llamarnos por teléfono al 96-320-2876 o a través de nuestra web, donde tenemos un formulario de contacto en www.marinimateo.com. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Jorge. Un placer, como siempre. Nos vemos y saludamos en el siguiente programa. Un saludo. Gracias a ti, José. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.